Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy viernes 17 de agosto del año 2018. Les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras. Y me acompañan, además de nuestro invitado especial, el asesor externo, el economista don Vidal Villalobos Solís, el doctor Jorge Rendán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don José Aquiles, Roy, don Vidal, qué gusto tenerlo por acá nuevamente. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. También aprovecho para invitarlos a que nos sigan en redes sociales, buscando en Canal Altavisión el link para que puedan ver el programa a través del Facebook y de paso puedan opinar y hacer las preguntas que quieran que le transmitamos a nuestro invitado el día de hoy. Así es. Licenciado Roy Naranjo Abarca, buenas noches, don Roy. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor. Por supuesto, don Vidal, que siempre es un gusto que nos acompañe, un poquito movidos, pero a mantener la calma, ¿verdad? Y por supuesto a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio, buenas noches. Hace como 15 días hubo un temblor, ¿verdad? Hace como 15 días tembló por acá cerca. Curiosamente, hace 15 días estaba en mi oficina, don Roberto Leiva, siempre nos ve en Copey de Dota, y tembló. Yo creo que eran horas de la mañana, como dice, ya, qué dicha, ya se liberó la tierra. Y ahora estaba don Bernardo, su hermano Leiva, en la oficina también. Entonces, como que uno se va a tener que ponerles un día diferente para que lleguen a la oficina, no los viernes, para que no nos asusten. Don Vidal, buenas noches. Don Vidal Villalobos Solís, ya miembro activo del programa Hablemos, el economista del programa Hablemos. Muchísimas gracias por ese título. Es un honor para mí, don José, Roy, Jorge. Muchísimas gracias y a todos un saludo muy especial. Bien, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Rendán Villalobos. Doctor. Bien, la recomendación de hoy, vamos a empezar a ver unas fotos. Y es que en nuestra zona hemos estado observando que hay algunos profesionales en medicina están ofreciendo escleroterapia de vasos capilares, las famosas arañas capilares, algunas varices. Yo quiero explicarles que dentro de un marco ético, este tipo de procedimientos deberían ser realizados por un especialista en vascular periférico. No deberían someter su sistema circulatorio en manos de una persona que, porque ha visto un procedimiento, cree que lo puede hacer. No estamos en esa época, ya la época, los tiempos han cambiado, no es la época en la que los médicos teníamos que resolver un montón de cosas porque si no resolvíamos nosotros no resolvía nadie. Hubo una época en la que los médicos tenían que quitar piezas dentales, hubo una época en la que los médicos generales también se dedicaban a hacer todos los partos de un pueblo, como le tocó al doctor Velázquez en aquella época, acá en la zona de Los Santos. Los tiempos han cambiado, yo perfectamente podría atender un parto si se trata de una emergencia y no hay quien más lo atienda, pero no se trata de que le voy a decir un paciente, lléguese hoy a mi oficina, yo le voy a provocar el parto y en las siguientes horas yo la vigilo y tiene el parto en mi oficina. Eso no se hace, lógicamente. Entonces, es un llamado a la prudencia. No se expongan. Esta semana vimos una ulceración muy profunda que se le hizo a una paciente porque no utilizaron bien la escleroterapia en un vaso capilar y la complicación es bastante seria, porque aparte de eso se esclerosó también en las arterias que iban a nutrir ese sector de piel y al final lo que va a quedar ahí es una cicatriz bastante fea. Pregunten primero por las credenciales de los médicos antes de someterse a procedimientos tanto invasivos como en este caso la escleroterapia de las venas de las arañas capilares, como también otros procedimientos de estética que ya hemos visto en la prensa nacional, montones de complicaciones que se han dado por procedimientos hechos en consultorios con médicos que no están capacitados para controlar las complicaciones o consultorios que no están debidamente equipados. Bien, queda hecha la denuncia por un experto, por un doctor. Muy bien. Muchas gracias, no, con mucho gusto. Buena denuncia. Don Roy Naranjo, gracias. La nota de la semana. Gracias, don José. Para hoy quisiera referirme a un temita pues, que ha dado de qué hablar
hay personas que opinan de forma positiva, otros opinan de manera negativa, es relacionado al parqueo en el centro de San Marcos de Tarrazú. Todavía falta un poquito de información. Los compañeros, los muchachos del noticiero, el 13 de agosto, en el noticiero de Notivisión, ¿verdad? Ellos pasaron un amplio reportaje, mucha información relacionada a este tema. Don John Azofeifa, los muchachos periodistas, pues le dieron cobertura a esto, y don John Azofeifa, que es el inspector de parquímetros, pues se refirió ampliamente a este tema, aclaró muchas dudas, pero las personas todavía siguen un poquito incómodas. Yo pienso que es una situación que, en mi opinión personal, ha favorecido mucho el centro de San Marcos. Lo que falta es un poquito de información. Las boletas, existen 17 locales en la parte central de San Marcos para adquirir las boletas, y en la municipalidad, para aquellos que tienen que frecuentar más, también pueden adquirir el marchamo. Es un marchamo mensual que tiene un costo de 15,000 colones y 350 colones la boleta, la hora de cada una de las boletas. Entonces es importante que las personas tomen las precauciones, principalmente las que no viven cerca de acá. Si vienen a hacer algún mandadito, pues que se preparen, que pasen a comprar su boletita y eviten, por supuesto, las multas. Y quisiera agregar que hagamos conciencia, porque el retirar vehículos de personas que vivimos cerca del centro de Tarrazú, que es parte de la idea, algunas personas lo que están haciendo es que en las zonas donde no está marcado y donde no está establecido el cobro del parquímetro, se está parqueando montones de vehículos. Entonces lo que arreglamos en una calle lo dañamos en otra. Entonces también hagamos un poquito de conciencia, y si podemos dejar el carro en la casa, pues muchísimo mejor. Yo veo el pueblo más ordenado ahorita, Sí. en el centro de San Marcos se ve más ordenado, y eso es a veces nos cuesta entender cambios y modificaciones, pero hay que hacerlo por el bien de todos. Vamos a tener más noticias de eso, porque sí hay algunas inquietudes, y tal vez hay que traer a la gente de tránsito y a la alcaldesa municipal para que nos hable al respecto. Un programa siguiente que sería como para octubre, porque Sí, ya estamos con la agenda llena todo el mes de septiembre. Y dar chances. O sea, el proyecto va bien. Yo pienso que las personas, pues, que tienen una opinión negativa al respecto, pues que tratemos de colaborar. Bien. Don Vidal, los economistas tienen la virtud de que ponen a sufrir al país o le dan una buena noticia. Lo vimos ahora en el cierre de la campaña pasada, cuando dos partidos tuvieron que disputarse la campaña, la presidencia de la República, donde habían economistas de un bando y economistas de otro bando, y algunos daban una noticia un poquito que asustaba a los costarricenses, otros salían por allá a debatir o a rebatir esa noticia que daba algún economista. Lo cierto del caso es que yo siento que el país actualmente, o sea, los costarricenses, lo sentimos aquí en la zona de Los Santos, en San José, en toda Costa Rica, hay como la sensación de que hay como una parálisis económica, o sea, que la gente está asustada, hay menos empleo, que hay mucha gente cerrando negocios, lo que ganaba una empresa hace algunos años no lo está ganando, algo pasa, hay una especie de temor. Incluso los bancos dicen que los créditos han disminuido porque la gente le da miedo endeudarse, otros porque no califican, en fin. Y bueno, un paquete tributario que viene anunciándose ya hace algunos meses, con una serie de cambios para allá y cambios para acá, modificaciones. Finalmente pareciera que ya hay un texto sustitutivo. Y hemos querido traer al experto para que nos explique toda esa situación, don Vidal. Así es que creo que todo, nuevamente, buenas noches, agradecerle que esté por acá. Y antes de que empiece, vamos a que nos hable un poquitito de su nuevo blog Correcto. Y su actividad ya como asesor externo en materia económica, que lo hace a nombre de asesores y consultores económicos Cajis S.A. Correcto. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia. De nuevo cuenta un agradecimiento enorme por invitarme. Es un gusto siempre venir a compartir con ustedes. En efecto, estoy ahora también de manera independiente brindando asesoría en materia económica y financiera a empresas, familias, corporaciones que así lo requieran.
y lo estamos haciendo precisamente a través de esta empresa que se llama Asesores y Consultores Cajís. El nombre viene precisamente del pueblo originario en Málaga, de donde es la familia de mi esposa. Ella tiene una mezcla de sangre. No hubo influencia, fue voluntario el asunto. Sí, yo dije sí. La última palabra la di yo. Ah, bueno. Sí, sin duda alguna. Ah, bueno. Yo le creo. Bueno, sí, no dude, por favor. Y entonces estamos ahí muy contentos. Ya hay mucha gente que se nos ha acercado, nos está pidiendo asesorías, consultorías, charlas, y todo eso lo podemos estar haciendo. Ahí vamos a estar poniendo los teléfonos. Correcto, nos van a hacer el favor de estar poniendo el número telefónico, la dirección electrónica, y pueden buscar también el blog, donde estamos preparando una vez a la semana algún comentario sobre las noticias más recientes, pero potenciándolas con algún matiz de lo que podríamos estar esperando en los próximos días con relación a esos temas. Va variado, es nutrido el asunto. Bueno, que dicha, y éxitos en eso. Muchísimas gracias, muy amables. Bueno, y los temas usted los tiene ahí a la mano, don Vidal. Claro, yo supongo, don José Aquiles, que con ese menú que me acaba de presentar, el programa de hoy va hasta la medianoche. El plan lo pusimos, el plan fiscal, solución tributaria que requiere Costa Rica, es el plan fiscal, perdón, el plan. Sí. ¿En dónde radica la fortaleza económica de TICA? Claro. Hago el comentario porque precisamente el tema es, si se quiere, muy complejo en la medida en que hay una serie de elementos independientes que concurren a él. Sin embargo, mientras usted hacía la introducción, me regresé a mis años de universidad, en donde una profesora de sociología nos dio una lección muy importante y nos dijo: cualquier hecho social y económico, político, tiene una causalidad compleja. No es una sola causa la que puede explicar la razón por la cual una sociedad llega a un estado en particular. Es la causa de la concausa. Correcto, exactamente, sí. Hay una serie de elementos ahí que concurren. Y usted mencionaba que en este momento estamos en una especie de letargo económico que se puede explicar por una serie de razones. Vamos a mencionarlo en este momento, pero quizás lo más interesante es intentar explorar cuál es la clave para ponerle la llave a ese motor, volverlo a encender y que esta economía camine. Entonces me tengo que quedar con un concepto muy amplio y muy general, pero que luego lo vamos a poder ir nutriendo con el análisis que hagamos durante la jornada. Y es que en los mercados financieros y sobre todo en la parte económica, el elemento importante que dinamiza las decisiones de los agentes económicos se llama la confianza. Y está deteriorada en este momento en nuestro país. Por eso es que los dos grandes bloques que pueden dinamizar la economía, que por un lado son los consumidores, pero por el otro lado tenemos a los productores, están en stand-by. En primera instancia estuvimos con algunas dificultades macroeconómicas desde el año pasado, aumentos, por ejemplo, de tasas de interés que empezó a operar el Banco Central, con la finalidad de recuperar el premio para que la gente ahorrara en colones, porque la gente se había pasado a ahorrar en dólares. Por cierto, ahí empezamos a explicar una serie de relaciones que se van dando en la economía. Si la gente no estaba ahorrando en colones, ¿cómo lograba el gobierno financiarse si no encontraba colones? Y esto coincide justo hace un año, cuando el señor presidente o expresidente de la República salió en una cadena de televisión diciendo: señores, tengo dificultades de liquidez, que se terminaron de complicar para el resto del año. Pero vean ustedes que hay un elemento importante que activó esa situación, que fue el aumento de tasas de interés. Pero justo también en abril del año pasado y unos días después se activó otro elemento, que fue que tuvimos un inusual aumento en el tipo de cambio. Y ese aumento en el tipo de cambio también exacerbó la toma de decisiones de algunos agentes. Por eso no es de extrañarse que ambas condiciones juntas explican en gran medida la poca importación de vehículos a este país, la poca demanda de crédito para comprarse un vehículo. Pero
Eso también impactó en la parte fiscal, porque los vehículos representan una fuente muy importante en materia arancelaria. Y empezamos entonces a reducir ahí esa situación. Ese crédito que se fue constriñendo por el tema tributario y por el tema de aumento de tasas de interés, tuvo a lo largo del año pasado un evento que obviamente no lo vamos a ver presente en los próximos años, pero que afectó también a los mercados. Me refiero al cierre de Bancrédito. Porque cuando salió la oferta de que había que comprar los activos de Bancrédito, muchos intermediarios financieros como bancos y cooperativas se lanzaron al mercado a captar los recursos para poder ir a comprar los activos de Bancrédito. Entonces todavía nos quedamos con menos recursos para poder financiar el tema fiscal. Vean ustedes que de una o dos cosas con las que he salido, he tocado temas de consumo, tema de producción, tema de crédito y tema, por supuesto, de crecimiento en la economía, que finalmente deriva en un menor dinamismo en el empleo y que, de acuerdo con lo que nos ha informado recientemente el Banco Central de Costa Rica, se generó un incremento importante en el desempleo del cierre del año pasado, por lo menos a el cierre del semestre primero de este año, pasando de un 9.3 a un 10.3 el desempleo. Y en materia de ralentización o disminución en la colocación de crédito, tenemos que agregar a la receta un par de elementos más. Vamos a la pausa primero. Sí, señor. Y estamos ahí porque ya me dicen que tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a la pausa y regresamos para continuar hablando hoy acerca de la situación económica de Costa Rica con el máster, con el economista especializado del programa Hablemos, don Vidal Villalobos Solís. Regresamos en un instante. De esas sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión. Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, un canal de Cope Santos RL, y también en vivo por Facebook. Aclarando que quien es nuestro invitado esta noche es don Vidal, el maestro don Vidal Villalobos Rojas. Yo no sé porque tenía un apellido ahí equivocado. Disculpas para don Vidal y para la mamá de don Vidal también. Bueno. Yo quiero, antes de continuar, agradecerle profundamente al doctor Jorge Hu, de la clínica Hu, acupunturista, también al máster don Rolando Alain y al señor Lee, así como a las asistentes del doctor Hu, que hoy, el sábado pasado, tuvieron una jornada bastante extensa de acupuntura aquí en el hogar de ancianos de San Marcos de Tarazú, donde atendieron a más de 30 personas. Y también agradecerle al hogar de ancianos, al señor Sadi Jiménez y a la Junta Directiva por todo el apoyo que le brindaron a esta actividad. Mucha gente satisfecha, desde luego que son tratamientos que requieren a veces algunas sesiones, pero la gente sintió que lo hicieron con mucho amor, con mucho cariño, y efectivamente yo que estuve ratos en el hogar de ancianos pude observar que esto fue de esta manera, así es que un agradecimiento profundo para el doctor Hu y al máster don Rolando Lain y al señor Lee también, y las asistentes por este aporte, y también un agradecimiento a don Osvaldo Sánchez Benavides porque tuvo también un gesto muy interesante para esta comitiva ese día. Don Osvaldo tiene razón, tiene ahí, ahora acerca de la nota que nos daba don Roy, él dice que le pregunten al comercio cuál es la situación con el tema del parqueo. Esto creo que abre la posibilidad de un debate a nivel local, claro, en donde tenemos que involucrar tránsito, municipalidad y comercio, porque sí también estoy totalmente claro que esto tiene una afectación para el comercio de San Marcos o de Tarazú, pero está empezando y qué bueno que hayan aportes de este tipo para empezar a analizar. Así es.
vamos a que termine la idea, don Vidal, del tema que estaba desarrollando para que ya empecemos con preguntas. Claro que sí, con muchísimo gusto. Estábamos mencionando, a raíz de la introducción, don José, que usted nos mencionaba, sobre el poco dinamismo del crédito privado. Y les decía que me faltaban por lo menos un par de elementos adicionales para complementar el análisis. Y es que nos vimos realmente afectados también en el dinamismo de la colocación del crédito por los sonadísimos casos del año pasado de créditos cuestionados. El del cemento, sin lugar a dudas, el más importante, pero también tuvimos otros como el de Jamber o como el de Casablanca. Esto trajo consecuencias, por supuesto. No solamente estamos hablando de que la pérdida de dinamismo en la solicitud de crédito se debió a una pérdida de confianza por parte de los productores o de los consumidores. Pero también esto indica que somos una economía muy débil, porque dos eventos que pongan a temblar la economía costarricense tampoco tiene mucha razón de ser. Absolutamente de acuerdo. Y ahora ese comentario suyo me va a servir para poder hacer alguna relación con el materia de tipo de cambio. Porque cuando uno de los grandes actores del mercado cambiario costarricense se mueve el mercado y de manera complicada. Pero entonces fíjense que no solamente venía la disminución de la demanda de crédito por parte de empresarios y de consumidores, sino que también las propias entidades financieras empezaron a poner una nueva norma, una nueva forma de colocar los créditos, porque, como decimos popularmente en Costa Rica, ¿verdad? El que se quema con nata hasta la leche sopla, ¿verdad? Ahora se están cuidando de la colocación de créditos de una manera muy, muy importante. Curiosamente, y como el tema principal del cual tenemos que conversar la noche de hoy es el tema fiscal, esa disminución en la colocación de crédito privado por parte de las entidades de alguna manera favoreció al gobierno, favoreció a Tesorería Nacional. ¿Por qué? Porque si el crédito hubiese estado muy dinamizado hacia el cierre del año pasado y lo que llevamos de este año, el gobierno hubiese encontrado adversarios para ir a buscar esos colones en el mercado. Y la situación fiscal hubiese sido todavía más calamitosa, porque el gobierno debería entonces ofrecer cada vez mayores tasas de interés para ir a pelear por esos colones en el mercado. De alguna manera, la disminución en el crédito privado le favoreció de alguna manera al gobierno de la República. Pero ¿en dónde terminamos al final de la historia? Terminamos en que de manera oficial nos habían anunciado a inicios de este año que el déficit fiscal del año anterior había cerrado en un 6.1%. Sin embargo, con el transcurrir de los días, nos dimos cuenta que bajo la alfombra había alguna cosa escondida. Y habían algunos datos que a nosotros inicialmente no nos cerraban. Hace unos días atrás, cuando estuve por aquí, recordarán, amigos, que habíamos convenido que quizás esta charla que vamos a tener hoy era para revisar el programa macroeconómico del Banco Central. Pero resulta ser que el tema fiscal lo ha eclipsado y por eso entonces mejor hablemos del tema fiscal, aunque voy a hacer que también referencia. coincide con su venida hoy con el tema del nuevo plan fiscal, del nuevo proyecto de plan fiscal, ¿verdad? Claro, que algo de ello tendremos que conversar fundamentalmente. Pero, ¿qué nos hemos encontrado? ¿Cuál es ese polvo, esa basura debajo de la alfombra? ¿O cuál es ese esqueleto escondido en el closet que nos han develado en los días recientes? Bueno, uno de ellos es que precisamente la contabilidad fiscal no había registrado en el presupuesto una serie de eventos que sí se estaban dando. Uno de ellos fueron los más de 136 mil millones de colones que nos costó la aventura de cerrar Bancrédito. Y eso no estaba. Cuando arreglamos la cifra, ya no estamos en un 6.1% de déficit del PIB al año pasado, sino que la cifra real fue un 6.6%. Por eso, cuando el Banco Central, en la revisión del programa macroeconómico que hizo a finales de julio, de alguna manera sorprendió un poco al mercado porque dijo, chicos, nos vamos a ir a un 7.2 de déficit.
Pero si veníamos desde un 6.1, el salto era realmente importante. Bueno, si agregábamos Bancrédito, el salto no era ya tampoco tan determinante, iba a ser siempre importante, de 6.6 a 7.2%. ¿Qué otras cosas ocurrieron hacia el cierre del año pasado y en los primeros meses de este año? Bueno, regreso al primer elemento que conté. El Banco Central incrementó sus tasas de referencia para recuperar el premio en colones y que la gente volviera a ahorrar en colones porque lo estaba haciendo en dólares. Dijimos que el gobierno se financia en colones y por lo tanto no quedaron colones en la mesa para que el gobierno se pudiera financiar. La solución fue aumentar las tasas en colones. Pero economía es una moneda de dos caras. Si aumentas la tasa para los créditos, también la vas a aumentar para los que están ahorrando. Calce. Exactamente, lo que financieramente se llama un calce. Pero cuando el Banco Central hace el incremento de sus tasas para sus instrumentos de corto plazo, porque es el área temporal en donde opera la política monetaria, dejó en un predicamento al Ministerio de Hacienda, porque el Ministerio de Hacienda tenía que subir sus tasas entonces para competir con los colones que le estaban entrando al Banco Central. Pero no lo podía hacer porque deterioraba el tema fiscal. Entonces, aquel asunto de que podía solucionar el asunto fiscal lo terminó de empeorar. Un dato en particular. En el mercado integral de liquidez, que es uno de los instrumentos de corto plazo que maneja el Banco Central, el año pasado, en promedio diario, porque es un instrumento que da vueltas todos los días, teníamos entre 40 y 70 mil millones de colones del mercado depositados en el Banco Central. En lo que llevamos de este año, esa cifra se ha incrementado a 200 mil millones. De alguna manera, parte de la liquidez que requiere el mercado está ahí en los instrumentos de corto plazo del Banco Central. ¿Y por qué está ahí? Porque la gente entonces razonablemente dice, y sobre todo el inversor, ¿para qué le voy a entregar dinero a Hacienda, que de toda forma no me estaba reconociendo interés, si en un instrumento de muy corto plazo me reconocen una altísima liquidez? ¿Cómo podemos medir esa liquidez? Los financistas y los economistas lo trabajamos a través de lo que llamamos la tasa real de interés. ¿Cómo se calcula la tasa real de interés? Tomamos la tasa nominal, lo que me están pagando de ahorro, y le quito la inflación para saber realmente cuánto me gané, porque la inflación se comió una parte de ese rendimiento. Hoy, la tasa de política monetaria del Banco Central se encuentra en un 5%. Eso es para depósitos de un día. Mientras que la inflación está en un 2%. Eso significa que la tasa real es de un 3%. Para instrumentos de corto plazo, realmente muy alto. Hoy, el Ministerio de Hacienda convocó para la próxima semana una subasta de títulos. Estuvimos revisando en el equipo el título al año 2025. Paga casi un 10%. Le quitamos el 2%. Queda una tasa real de un 8%. Es una tasa relativamente alta la que estamos pagando. Mencioné el tema de la inflación, que es de un 2%, porque el segundo punto que tenemos que ver es cuáles son las cosas que hay en la economía, porque no todo debe ser malo. Bueno, una de las cosas es que la inflación anda relativamente baja en este país, anda en el 2%. Es una buena noticia. Vamos a ver. Dependiendo de cómo uno lo analice, puede ser buena y mala. Eso es una parte de teoría macroeconómica que podemos ver también. Dice que tenemos que ir a la Vamos pausa. entonces y regresamos con la clase. Oye, está muy bien el profesor hoy en la clase de economía y estamos aprendiendo realmente bastante acerca de toda esta situación. Y ahorita queremos ya entrarle al plan fiscal. Hola, ¿cómo están? Les habla Carlos Alvarado, presidente de la República. Quisiera invitarlos todos los viernes a las 6 de la tarde a ver el programa Hablemos en Altavisión. Así que invitados. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 2 Altavisión, canal de Cope Santos RL y también por Facebook, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos Rojas acerca de la situación fiscal de Costa Rica y
soluciones que nos va a dar don Vidal de acuerdo a sus perspectivas para efectos de poder tener tranquilidad, porque en este momento hay una incertidumbre bastante grande en la economía costarricense y con los costarricenses. Un saludo allá en Santa María de Ota al ingeniero don Giovanni Rodríguez, que siempre está en sintonía del programa Hablemos, y también al empresario Miguel Padilla Porras, que ha abierto un campo con el tema del café en China y ahora también dice que en Colombia fue donde entendí. Pero es Padilla Chacón. Padilla Chacón, perdón. Sí, que hoy estoy bien enredado. Hoy la campaña del Colegio de Periodistas usted no la escuchó. No la vi. Doctor. Bien, don Vidal, yo hoy me levanto, voy a desayunar, abro La Nación y lo que me encuentro es más mentiras y me preocupa. O sea, hoy la portada de La Nación dice: Gobierno de Solís ocultó el tamaño real de la deuda, y ya se está hablando de 900.000 millones de colones que no le informó a Carlos Alvarado que no estaban presupuestados, ¿verdad? Viene haciendo lo que estamos hablando ahora durante los anuncios comerciales. El gobierno viene prácticamente pagando con tarjeta de crédito, o usando la tarjeta de crédito para pagar la tarjeta de crédito. Por otro lado, sale en la página oficial del gobierno, dice hoy: la economía de Costa Rica está creciendo en forma sostenida. Pero hay un artículo de La Nación, de la Universidad de Costa Rica, que dice: la economía de Costa Rica crecerá a ritmo del 3% en 2018, el dato más bajo del 2015. O sea, está creciendo en forma sostenida, pero pareciera que lentamente. Por otro lado, vemos una economía que pareciera, a mi criterio, que está completamente desacelerada. Se están cerrando, solamente en Alajuela cerraron 13 farmacias en lo que va del año, de dos cadenas importantes. Nosotros lo vemos a nivel de comercio, los restaurantes, las tiendas. O sea, la gente no está, no hay dinero en la calle para que la gente invierta. Por otro lado, nos estamos contentos con una inflación baja, pero que también tiene que ver con los precios internacionales del petróleo, o si no me equivoco. Entonces, ¿cuál es la realidad del país? Y entrándole al plan fiscal, con todo esto que le acabo de decir, la pregunta es, o sea, Costa Rica no sobrevive económicamente el gobierno sin ese plan fiscal. La pregunta de invitación a este programa ¿es el plan fiscal la solución? La respuesta lacónica es no. El plan fiscal por sí solo no es la panacea, no es el maná del cielo que caerá, porque necesitamos acompañarlo con algunas otras cosas en particular. Y nosotros podríamos sacar el mejor plan fiscal, pero si no restauramos el elemento fundamental que mencioné al principio de esta conversación, que es la confianza, por mejor plan fiscal que tengamos, no vamos a reactivar a esta economía. Decíamos antes del corte que nos faltaba una pequeña lección de economía y me preguntaba don José Aquiles si tener una inflación baja es una buena noticia. Y es que depende. Porque si estuviésemos, como estamos en este momento nosotros, en un análisis de una situación de desaceleración de la economía, de alguna manera esa falta de confianza el consumidor la refleja con una baja demanda. Y entonces no solamente es el tema de la baja incurrencia del precio del petróleo, de inflación importada, sino que no hay tampoco una demanda que esté impulsando los precios locales. Entonces, curiosamente, durante la crisis subprime, una de las metas que se forzaron los bancos centrales del mundo era tener inflación. Porque si había inflación era un síntoma importante de que la demanda estaba regresando al mercado y que se estaba reactivando la economía. También no tener inflación es un problema. No hay aumento salarial tampoco. Porque, entre otras cosas, y para explicarlo de una manera muy sencilla, si usted es productor y se está enfrentando más bien a un proceso de deflación, de pérdida de precios, usted no va a querer producir hoy porque mañana vende más barato. Entonces para la producción y genera desempleo, igual que al otro lado del espectro, cuando hay inflación demasiado grande. Entonces los extremos son realmente perjudiciales aquí. Lo que hay que buscar es un balance, doctor, en la salud financiera de nuestro país, sobre todo inyectándole muchísima confianza. ¿Cuál sería el punto óptimo de inflación? No existe específicamente, no existe una receta en particular,
Porque al igual que un análisis médico, que el médico, y aquí con el permiso del doctor me atrevo a hacer esta analogía, el médico no revisa una sola cosa en el paciente, revisa varias cosas y al analizarlas en conjunto podrá determinar si la presión arterial de ese paciente anda mal o anda bien, pero lo está leyendo junto con las otras cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que leer adicionalmente en la economía? Crecimiento, desempleo, el nivel de tasas de interés, por ejemplo, o el monto de reservas internacionales. Hay una serie de elementos adicionales. Necesitábamos completar un poquito la historia para dar el salto al plan fiscal, y es que con esa captura de recursos que el mercado empezó a entregarle al Banco Central, el gobierno se quedó sin colones. La forma para poder hacerlo fue invadiendo el espacio del corto plazo del Banco Central y vendiendo bonos fiscales en ese plazo y con tasas parecidas a las del Banco Central. Solo que eso originalmente no estaba en el presupuesto. El presupuesto estaba para que nos financiáramos en el largo plazo. Hubo ahí, por decirlo de alguna manera, algunas movidas administrativas de parte de la administración anterior, en donde trasladaron recursos de largo plazo hacia el corto para completar la jugada. Lo que llaman el canje. El canje es otra cosita, ya la podemos explicar. Entonces nos trajimos la autorización presupuestaria de largo plazo al corto para poder colocar en el corto. Pero ¿cuál fue el pecado que tuvimos? Que como estábamos colocando bonos de muy corto plazo, iban a vencer en el corto plazo. Por lo tanto, había que presupuestarlos. Y cuando entramos, ahora, con la novedad de que no estaba presupuestado. Ahora, efectivamente hubiese sido peor no pagarlos. Caemos en una cosa de default, que se llama, ¿verdad? Impago. Que Costa Rica ha tenido ya por lo menos un evento similar en el pasado. Nosotros dejamos de pagar la deuda en el gobierno 78-82. Don Rodrigo Carazo, odio. Con don Rodrigo Carazo. Y el país sufrió posteriormente una serie de problemas durante 20 años. De hecho, a todo ese periodo se le llamó la generación perdida, porque no hubo recursos para atender programas sociales, entre ellos educación. Y mucha de esa gente se perdió de oportunidades de crecimiento por la falta de recursos públicos. No podemos caer en ese nivel. ¿Y hacia dónde podríamos ir? Bueno, ya decíamos hace un momento que el Banco Central estableció que el déficit para este año podría llegar a un 7.2%. ¿De cuánto estamos hablando realmente? 7.2% del Producto Interno Bruto. O sea, todo lo que vamos a producir los y las costarricenses durante un año. ¿Cuánto es? De acuerdo a la estimación del Banco Central, estamos hablando de 60.000 millones de colones. ¿Y el 7% de eso? 6 por 7, 42. 4.200 millones de dólares es lo que nos hace falta. Y conversábamos antes del corte, o durante el corte más bien, que es así como tener una casa libre y en lugar de utilizarla para tomar un crédito de largo plazo con unas tasas bien competitivas, nos estamos financiando con la tarjeta de crédito, doctor. A corto, largo plazo y alto interés. Y altísimo el interés, ¿verdad? Entonces eso nos está generando el problema en el Don Royce. Don Vidal mencionaba en el bloque anterior, hablaba un poco de las tasas pasivas. Hablemos de la tasa activa, porque los costarricenses están preocupados por los aumentos en la tasa de interés que van a pagar o que están pagando por sus créditos. Si bien es cierto, la autoridad reguladora, en este caso pues la SUGEF, ha trabajado hace muchos años con riesgo cambiario, con riesgo de tasa. Las instituciones financieras van a tener que subir las tasas, no hay quite. Entonces, el temor de los costarricenses, de las personas que tienen un crédito, sí va a ser realidad, va a ser una realidad en este caso. ¿Verdad? Muy rápido, don Vidal, porque sé que tengo que ir a la pausa para que le conteste a don Roy. Sí, fundamentalmente la tasa activa es la tasa a la que me prestan. La tasa pasiva es la tasa a la que yo le entrego dinero más bien al banco. Evidentemente el banco usa como base para generar la tasa activa, la tasa pasiva. ¿Cómo se alimenta la tasa pasiva? De las captaciones que estén haciendo los bancos públicos, los bancos privados, las cooperativas y las mutuales en este país. Pero si el gobierno empieza a captar recursos, le pone la cosa difícil a estos 4 participantes y ellos van a tener que ofrecer una mayor tasa para poder competir.
De ahí se va hacia las tasas activas. En efecto, si no controlamos bien esto, todos los que tenemos un crédito en este país terminaremos también sufriendo el efecto fiscal en nuestro propio bolsillo, en nuestra economía familiar, por el aumento de las tasas activas. Bueno, tenemos que ponernos tema complicado, ¿verdad? Porque yo creo que casi un gran porcentaje de costarricenses tenemos crédito. Por supuesto. Y eso, pues yo creo que es donde se hace un esfuerzo para que el plan fiscal, aunque no es la solución, tenga una respuesta pronta y entonces empecemos a ver algún tipo de beneficio, don Vidal. Correcto. Bien, vamos a la última pausa de nuestro programa y regresamos para continuar hablando acerca del plan fiscal y donde don Vidal nos va a explicar acerca ya de las fortalezas que tiene la economía costarricense para que tengamos un poquito de esperanza y no salgamos tan desilusionados hoy del programa, don Vidal. Se los prometo. No por el tema, ni sino por lo que esto genera un estrés realmente, por supuesto, en todos los costarricenses. Fíjese que nada más para cerrar la idea suya y lo que decía el doctor con la pregunta, en parte de la economía de la zona de Los Santos la tiene Copetarazú, es la que más café recolecta y la que más paga por adelantos de café. Entonces yo escuchaba ayer a dos personas hablar diciendo que hace 8 días dieron lo que llaman un adelanto, creo que fueron 2.000 colones, y ya lo gasté. Hace una semana ya habían gastado ese adelanto. Ahora no sé cuándo vendrá el siguiente, y entonces esta gente, estas personas, van a pasar un estrés económico bastante severo hasta que llegue la oportunidad de recibir otros 2.000 colones, si es que les van a dar 2.000, o si es que les van a dar otro adelanto. Así es que imagínense la magnitud de este tema que estamos hablando esta noche. Vamos a la última pausa y regresamos para cerrar el programa con el economista del programa Hablemos, don Vidal Villalobos Rojas. Hola, soy Marco Ureña, los invito a todos los viernes a ver el programa Hablemos, así que los esperamos en sintonía. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Alta Visión, canal de Cope Santos RL. Hoy conversando con el economista don Vidal Villalobos Rojas acerca del plan fiscal y la economía costarricense en general. Doctor, ¿tenemos algunos? Sí, algunos saludos aquí a Marco, para no usar la doble tracción, vamos a correr la computadora. Marco Hernández Rodríguez, Jesús Barbosa Retana, Mónica Murillo, Vanessa Rojas, Fernando Jiménez Villalobos, don Omar Navarro, que también saluda, dice que está viendo el programa de Omar Navarro Barbosa y nos saluda. Ana Solís Chacón, don Roberto Leiva, saludos amigos, excelente tema para tener conciencia de dónde estamos. Olga Mora nos saluda también. Don Roberto Leiva dice, pregunta, ¿cómo se podrá terminar con la evasión fiscal tan salvaje que hay en Costa Rica? Esto nos tiene amarrados, solo medidas cosméticas parece que se aplican al problema fiscal. Y eso también sirve como pregunta, porque cuando se habla de los 100 días, no se ha tocado el tema de la evasión fiscal, se ha tocado el tema del plan fiscal que va dirigido a los costarricenses, a la clase media en general, y no se está apretando fuertemente a las empresas, ¿verdad? Que podemos hablarlo ahora. José Alberto Cordero Mora dice, los felicito por el programa, está muy informativo. Pablo Chacón Zúñiga, Jesús Barbosa Retana, José Navarro Porras y Silvia Solís están viendo el programa. Pablo, allá en San Gerardo de Dota, un saludo a don Pablo, que esté pasando muy bien, y dicen que hoy estaba muy bien el clima de San Gerardo de Dota, según me contó don Fernando Chacón, que estuvo por la oficina ahora en la tarde. Don Vidal, nos quedan 5 minutos y vea usted el montón de cosas que tenemos. 2 minutos, sí, claro, por eso yo pedí que el programa se extendiera hasta las 11 de la noche. No, eso nos obliga a que lo tengamos aquí pronto otra vez, ¿verdad? Por supuesto, que con muchísimo gusto. Voy dividiendo ese valiosísimo tiempo en los dos temas. Para cerrar un poco el tema fiscal, dijimos que 7.2% son más de 4.200 millones. ¿Dónde deberíamos estar? Deberíamos estar cerca de un 3% de déficit para que sea manejable ese déficit. Lo que significa entonces que necesitamos juntar 4 puntos de ese PIB de 60.000 millones. 6 por 4, 24.
Son 2.400 millones de colones los que tendríamos que buscar, de dólares, perdón. Y el plan fiscal, tal y como está la última versión encomillada, porque la pueden cambiar todavía de aquí a noviembre, aparentemente podría estarnos generando como un 2%. Las cifras eran mucho más altas antes. Empezó con mucha expectativa y fue sí, claro. Bueno, fue como el doctor general que decía nuestro amigo hace un momento, le fueron quitando dientes. ¿Ah? Le fueron quitando dientes al plan fiscal y ahora queda como con un 2. ¿Dónde es que está la esperanza por ahí? Bueno, en algunas otras cosas adicionales. Y para hacer un pegue entre este tema y lo que la economía costarricense tiene es que nuestra economía se sigue insertando muy bien en el mercado internacional. Seguimos vendiendo muy bien algunos artículos agrícolas. Por ejemplo, el año pasado empezamos la exportación de piña a China. Tenemos que arreglar ahí algunos asuntos de logística para poder aprovechar esa oportunidad. Pero ya los artículos médicos en materia de exportación alcanzan una cifra similar a los artículos agrícolas, a la piña y al banano. Y por cierto, dentro de esos artículos están todos los implantes mamarios de una empresa costarricense que recientemente fue registrada en la bolsa de Nasdaq, en la bolsa de los Estados Unidos. Eso es un hito realmente muy importante. ¿Dónde están las fortalezas de Costa Rica? Ahí tenemos un ejemplo. En el talento de los costarricenses, en su mano de obra, en sus ganas de seguir hacia adelante. Porque si logramos crecer, el crecimiento, y aquí hay un detalle importante que ayuda al plan fiscal, el crecimiento per se generará ingresos adicionales que ayuden al tema fiscal. ¿Dónde podemos encontrar platita adicional? Bueno, además del tema del plan fiscal, que tiene 3 patas. Está la pata del IVA, la pata de la renta y la contención del gasto. Del gasto, dejémoslo para la siguiente visita. En renta va a depender del IVA. Y como nuestra economía está creciendo mucho en el sector servicios, nuestra estructura tributaria fue diseñada para cobrar impuestos en bienes, no en servicios. Entonces aquí la buena noticia es que si lográramos pasar el IVA, metemos una gran cantidad de servicios que hoy no están pagando. Evasión, doctor, mencionaba usted. Hay una evasión ahí. En el IVA los vamos a poder medir y los vamos a poder tener en la mira para luego entrarle a la renta. Que además de que hay evasión, hay competencia desleal en esos sectores que no estaban controlados, ¿verdad? Totalmente, por supuesto. Sí. ¿Qué más? Bueno, resulta entonces ser que nuestra economía puede verse dinamizada con una pequeña inyección de confianza. ¿Y concesión de obra pública? ¿Concesión de obra pública? La concesión de obra pública podría funcionar, sin embargo, por ahora en la ruta que se ha trazado el Ministerio de Hacienda, tal vez no está tan claro este asunto. Me están diciendo que nos van a regalar 5 minutos, Novial. Qué buena noticia. Qué bueno. Bueno, vamos a aprovecharlos entonces para contarles lo siguiente. ¿Cuál es la ruta que lleva el plan fiscal? La ruta que lleva el plan fiscal es que ya fue aprobada una versión del proyecto 20.580, proyecto de ley de fortalecimiento a las finanzas públicas en la comisión. Ahora tiene que subir al plenario, pero en el plenario los señores diputados van a poder utilizar el 137 y el 138 del reglamento para hacer mociones de reiteración, o sea... Y ya va como con 800 mociones. Más de 900. 900. Correcto. Si no me tiraron pelota antes en la comisión, que me la tiren en el plenario. Sin embargo, hubo una modificación de las cosas buenas del país, hubo una modificación en el tratamiento del artículo 208 bis de la Asamblea Legislativa. Una buena noticia, don Vidal. Dice un amigo que nos está viendo en Cartago, don Aníbal Rojas, o Solís, perdón. Muy ilustrativo lo que nos dice don Vidal. Ojalá que alguien del gobierno lo esté escuchando. Bueno, vamos a hacer lo posible para que este mensaje llegue. Hemos tenido la oportunidad de ir a hablar con algunos diputados y de contarles la visión que nosotros tenemos al respecto. Les contaba un poco entonces el génesis que le corresponde al proyecto en los próximos días. Una de las cosas buenas que se han logrado en esta legislatura es darle, por decirlo de alguna manera, una contención al 208. Antes el 208 era utilizado por algunos diputados para poner mociones y nunca se votaba nada.
Ahora se le puso un plazo. Entonces, terminado el plazo, se va a aplicar lo que popularmente algunos diputados le han llamado la guillotina. La guillotina es todas las mociones que no pudimos discutir se van a someter a votación sin discusión. Y entonces ahí van, como diríamos popularmente, voladitas las mociones. ¿Qué es lo que se espera entonces de esta manera? Que para finales de septiembre tengamos primer debate en la Asamblea Legislativa. Significa entonces que empaquetamos el proyecto y lo mandamos a consulta a la Sala Constitucional. 45 días máximo. Esperemos que lo hagan un poco más rápido, pero es muy complejo el proyecto, entonces démosle los 45 días. Regresa a sede legislativa para segundo debate y que se convierta en ley de la República. ¿Cuándo puede ser eso? Finales de noviembre. Lo que significa que los efectos del plan podrían estar para el próximo año, no para ahora, excepto por una novedad, por una cosa que se le agregó recientemente al proyecto, y es una amnistía tributaria, en donde se le ofrece a aquellos que no han pagado, doctor Roy, que paguen el principal, no les cobraríamos los intereses y le haríamos ahí un cachetico en cuanto a la morosidad. Pero eso generaría dinero. En algunas instituciones, ¿verdad? Es que la mayoría, digamos, el grueso está en la banca privada y pública. El deudor más importante es el Banco Nacional. Y le sigue luego el Costa Rica y el Popular. Se habrían beneficiado los dos, ¿no? Con la amnistía, sí. Lo que significa es entonces que estaríamos inyectándole desde esas fuentes recursos al gobierno. Una noticia interesante. Es lo que ellos le pagan al gobierno, no la gente que le debemos plata a los bancos. ¿no? Claro. Los bancos de sus recursos tendrán que hacer la erogación para pagarle los impuestos al gobierno. Pero es que un banco puede invertir en el gobierno y el gobierno está obligado a devolverle la plata. Una mala noticia, que nos queda un minuto. Una buena noticia. Una mala, ya nos dieron una buena que bueno, no, voy a dejar una buena noticia en la palestra. Después de muchísimos días, el gobierno de la República el lunes pasado logró una captación realmente importante. 60.000 millones de colones fueron captados en la subasta. Ciertamente llegaron desde instituciones públicas, pero es que la mitad del financiamiento del gobierno viene de las propias instituciones públicas que le dieron la espalda por todo este problema. Parece ser que la coordinación y la comunicación está dando resultados. ¿Y quién nos puede terminar de ayudar en esto? El nuevo presidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero, que por lo pronto no tiene ninguna contaminación. Muy bien. Bien, doctor. Excelente. ¿Algo? Porque ya se nos fue el tiempo. No, necesitamos que venga otra vez. Tengo que agendarlo para octubre. Bueno, ya tenemos un convenio que es el asesor económico del programa. Definitivamente, claro. Es parte del staff. Encantado de la vida, tendremos información adicional en octubre porque tendremos el plan de colocación de deuda y el nuevo presupuesto de la República que tendrán que entregar en 1 de septiembre. Y podemos hablar de contención de gasto. De todo podríamos hablar. Ahí ya hablamos de evasión fiscal que quería don Roberto, pero es que son un montón de temas realmente. Absolutamente. Y eso, como usted dijo, nos llevaríamos aquí hasta las 12 de la noche. 5 minutos fue fabuloso que nos regalaran. Excelente, como siempre, muchísimas gracias y vamos a seguirle el pulso a este tema que se las trae. Muchas gracias a don Aníbal Solís Arias, que siempre nos escucha en Cartago y siempre tiene un buen concepto para los temas del programa. Hablemos con él, vamos a venir aquí a hablar un día también. Él fue profesor universitario. Así es que vamos a tener la oportunidad de tenerlo por acá. Diputado también de la República. No sé si Aníbal Solís Arias no. Ah, ok. Bien, muchísimas gracias. Roy, ¿qué tenemos de hoy en 8? De hoy en 8 tenemos programa a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. No, tenemos un tema, ya se nos acabó el tiempo. No tenemos un buen tema. La tema. segunda parte del tema fiscal. Bien, muchísimas gracias a los que por la atención prestada al programa de esta noche. Realmente agradecerle a don Vidal, que anda aquí acompañado de su esposa. Para nosotros siempre es un placer tenerlo y siempre a la gente que escucha a don Vidal nos dice que es un maestro explicando y sinceramente lástima que no esté bueno, mejor que no, tal vez en un puesto de gobierno, ¿eh? Porque tenemos la oportunidad de poderlo tener aquí, que la gente que ve y escuche el programa Hablemos tenga de primera mano información como la que nos brinda don Vidal cada vez que llega al programa Hablemos. Entonces, muchísimas gracias, don Vidal. Para servirles. De la gente que nos escucha, muchísimas gracias. Los invitamos para que de mucho nos vean y nos escuchen en una edición más de su programa Hablemos. Buenas noches, don Vidal. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno,
Bien.